No hay límite para el vuelo de la imaginación de la mente humana. Este vuelo puede ir de un extremo del espacio al otro. Pero este largo vuelo de la imaginación es lo que ha llevado al ser humano de ser un mono a estar en la categoría de los humanos. ¿Y si los humanos no hubieran tenido la determinación de convertir la imaginación en realidad? Quizás hoy no podríamos viajar fácilmente de un extremo del mundo al otro, ni podríamos explorar el espacio, ni nada de eso. No podemos establecer colonias humanas en Marte para 2030. Pero este trabajo no es tan fácil como imaginarlo. En el video de hoy hablaremos sobre los problemas que enfrentaremos al establecer colonias humanas. Solo después de encontrar soluciones a estos problemas podremos establecer colonias humanas en Marte. Para establecer colonias humanas en cualquier lugar, lo más importante es la presencia de agua. Pero sabemos que no hay agua en Marte, pero ¿sería correcto decir que realmente no hay agua en Marte? Durante la década de 1970 se ejecutaron algunas misiones hacia Marte. Mariner 9 y la nave espacial Viking enviaron por primera vez imágenes de Marte a la Tierra, y según esas imágenes debería haber presencia de agua allí. En el año 2018, un investigador del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia publicó una investigación en la que afirmó que podría existir un lago muy grande a casi 1 milla debajo de la superficie del polo sur de Marte. En la investigación se afirmó que bajo el polo sur de Marte hay un lago oculto de unas 12 millas de ancho. De manera similar, en 2018 los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos identificaron 8 áreas de este tipo en Marte, donde debido a la erosión se han encontrado grandes bloques de hielo a profundidades que van desde 1 metro hasta 100 metros bajo la superficie, lo que significa que podría haber presencia de agua en Marte. Igualmente, un año después, en 2019, un informe de la Unión Geofísica estadounidense afirmó que los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, al estudiar los datos del orbitador de reconocimiento de Marte, encontraron esto. Pero no es así. Se presentaron algunos modelos para perforar el agua existente. De esta competencia se eligieron modelos de unos 10 estudiantes, quienes tenían que extraer agua de hielo subterráneo marciano, simulado con su diseño en el Centro de Investigación Legacy en Virginia. El concurso de 2019 lo ganó un equipo de la Universidad de West Virginia. Este equipo llamó a su modelo Sistema Automatizado de Perforación de Hielo Montañero 3. Este sistema puede identificar diferentes tipos de rocas y capas de hielo. Era completamente capaz de mapearlas y perforarlas. Después de esta perforación, podía extraer agua fácilmente de ese hielo. Para aumentar la minería en el espacio, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha formado una asociación con la Agencia Espacial de Australia. Junto con esto, en julio de 2019, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio colaboró con la Universidad de Florida Central y Honey Bee. Trabajando junto con Robotics, presentaron ante el mundo un prototipo de nave espacial del tamaño de un horno de microondas. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio nombró a esta nave espacial como The World is Not Enough, es decir, The World is Not Enough. Para cualquier asentamiento humano en otro planeta, lo más importante es poder sobrevivir allí. La existencia de una atmósfera es fundamental, pero si hablamos de Marte, su atmósfera no es en absoluto adecuada para que los humanos vivan allí. Este nuevo mundo nuestro sí tiene su propia atmósfera, pero es muy delgada, y en esta atmósfera no existe ningún gas necesario para la vida humana.
la atmósfera humana. Por eso, aquí respirar es completamente imposible. En la Tierra hay un 78% de gas nitrógeno, mientras que en Marte solo hay un 2.7% de nitrógeno. Las plantas y árboles no sobrevivirán en Marte sin nitrógeno. Y sin plantas ni árboles no se puede suministrar alimento a los humanos que vivan aquí. Si hablamos de la presión atmosférica, en la Tierra es de 1013.25 milibares, mientras que en Marte es de solo 6.1 milibares. Sin presión atmosférica, vivir en Marte es completamente imposible. La muy baja presión atmosférica de Marte obligará al aire dentro del cuerpo humano a salir rápidamente hacia afuera. Esto causará que sus órganos internos se dañen, sus tímpanos se romperán, el agua presente en su cuerpo comenzará a hervir rápidamente. Esto también sucede en el espacio. Por eso, en el espacio, los astronautas usan un tipo especial de traje. Debido a que la atmósfera de Marte es muy delgada, no puede retener el calor de la superficie. Por eso, no puede evitar que todo el calor de la superficie de Marte se escape al espacio. Y por esta razón, la temperatura de Marte puede bajar hasta menos 285 grados Fahrenheit. Según una investigación publicada en Nature Astronomy en 2018, no existen suficientes elementos en Marte para crear una atmósfera así. Pueda mantener la vida humana ahí. Cuando se publicó en Nature Astronomy ese año hacer Marte así, debido a la vida, los peligrosos rayos como los rayos ultravioleta no llegan a la superficie de la Tierra. Nuestro Sol no emite radiación tan peligrosa. Además, hay muchos cuerpos celestes que emiten este tipo de radiación peligrosa, como los cuásares. El centro de la galaxia emite constantemente este tipo de radiación peligrosa. Esta radiación es tan peligrosa que si una persona entra en contacto directo con ella, su sistema neuronal puede sufrir mucho daño. A lo largo de su vida, las personas pueden desarrollar enfermedades graves como cáncer o de la piel por esto. La Tierra tiene un escudo protector, pero Marte no tiene ningún escudo de este tipo. Por eso, la mayor preocupación de los científicos es cómo podemos protegernos de toda esta peligrosa radiación mientras vivimos en Marte. La Agencia Espacial Europea afirmó en un informe que durante una misión en Marte podrían enfrentar hasta 700 veces más radiación en comparación con la Tierra. La Agencia Espacial Europea está trabajando en una tecnología que, en el futuro, durante las misiones a Marte, se pueda proteger a los astronautas presentes allí de la peligrosa radiación de ese lugar. En este momento, están creando radiación cósmica en el laboratorio y trabajando en el desarrollo de materiales que puedan proteger contra esa radiación. Estos son los estándares de acción que hacen que la atmósfera y la dureza del espacio internacional sean un gran desafío. Esta situación, Antarctic dice que la microgravedad no puede ser ignorada. La idea de los científicos detrás de este experimento es que algún día los humanos puedan usar el suelo de Marte para hacer concreto o algún tipo de pegamento que sirva para construir nuestras viviendas allá. De esta manera, vemos que durante las futuras misiones a Marte, los astronautas enfrentarán muchos problemas al establecerse en Marte. ¿Cómo llevaremos a los astronautas hasta Marte, que está a tanta distancia? ¿Cómo se podrá arreglar el suministro de agua potable allá? Y además, ¿cómo podrán protegerse del intenso frío de Marte? Esto sigue siendo un tema de investigación y aún faltan muchos debates al respecto. Es decir, se puede decir que el sueño de establecer una colonia en Marte todavía parece algo muy lejano. Marte siempre ha sido un tema de exploración para los seres humanos. El color rojo intenso de este planeta nos asustaba, pero su misteriosa apariencia nos
nos inspiraba a descubrir los secretos enterrados en él. Por eso, durante muchos siglos hemos mantenido la mirada fija en Marte. Marte también nos ha dado en el pasado muchos momentos en los que hemos sentido asombro y curiosidad al mismo tiempo. Hoy en día, el ser humano ve a Marte como su futuro. Hoy Marte es el destino de nuestros sueños y está a punto de convertirse en la realidad del mañana. Entonces, ¿por qué no echamos un vistazo de cerca al desolado Marte de hoy? Este planeta, que se encuentra a unas 140 millones de millas de la Tierra, es el cuarto planeta desde el Sol. Es un planeta de transición, porque después de él comienzan los planetas gaseosos. Marte es un planeta sólido con superficie de hierro, níquel y azufre. Por eso su color es rojo intenso. Sin embargo, la temperatura de su superficie es bastante baja, a diferencia de su color. La temperatura media en Marte es de 63 °C. En regiones polares, la temperatura puede bajar hasta 140 °C. En los polos hay casquetes de hielo, de agua y gases congelados. Si hablamos de su atmósfera, Marte es un planeta con una atmósfera muy tenue. Hasta ahora no hemos hallado agua líquida en la superficie de este planeta, pero eso no significa que no haya agua en el planeta Marte. Durante las últimas décadas, nuestra investigación en Marte ha demostrado que, de hecho, el planeta Marte podría ser un candidato potencial para albergar vida. Aquí probablemente existieron todas esas condiciones que proporcionaron un ambiente favorable para que la vida prosperara, ya sea el agua que fluía en la superficie o el oxígeno presente en el aire de su atmósfera. La forma de vida que vemos hoy en la Tierra tal vez en algún momento también existió en Marte. Todas esas condiciones, todos esos factores que le dan a la vida un ambiente favorable para respirar tal vez ya existieron en Marte en el pasado, pero con el tiempo aquí ocurrieron algunos cambios. Que destruyeron por completo el sistema biológico de este planeta. Desde aumentar la temperatura en Marte hasta reconstruir su atmósfera, todos los grandes cambios tendrán que hacerse de manera artificial. Por supuesto, esto no será nada fácil para nosotros. Para hacer esto, necesitaremos una enorme cantidad de dinero, recursos y tecnología. Y quizás, más que nada, necesitaremos a una persona visionaria que esté interesada en hacer realidad este sueño. Y tal vez esa persona ya exista. Así es, estamos hablando de Elon Musk, el fundador de SpaceX, quien ha planeado trasladar a los humanos de la Tierra al planeta Marte. Por supuesto, Musk es el único presente en esta carrera, gracias a quien los humanos pueden ser enviados a Marte. Compañero, SpaceX tiene toda la planificación para establecerlos allí. Antes de hablar del plan de colonización y terraformación de Marte por SpaceX, hablemos de esto. Echemos un vistazo a algunos detalles importantes de este viaje. La distancia mínima entre la Tierra y Marte es 33.9 millones de millas. Tanto la Tierra como Marte giran alrededor del Sol en una órbita elíptica. Por eso la distancia entre ellos cambia constantemente. Cada 2 años y medio, ambos planetas están a su distancia más corta. En ese momento, es una oportunidad de oro para enviar cualquier nave espacial a Marte. Esta ventana de lanzamiento de 3 a 8 días nos da una accesibilidad conveniente a Marte. Durante este periodo, las naves espaciales lanzadas llegan a la órbita de Marte en el menor tiempo posible y usando menos combustible. Este viaje dura aproximadamente 8 meses. La nave espacial viajará por el espacio profundo durante 250 días tras salir de la órbita terrestre.
Y luego, algún día, desde la ventana de ese cohete, se podrá ver la vista de ese planeta rojo. Durante la siguiente hora y media, esta flota de Starship tendrá un escuadrón de los primeros colonos marcianos. Ellos serán los primeros humanos que dedicarán sus vidas a hacer de Marte un lugar habitable para la humanidad. Es posible que este viaje a Marte sea solo de ida para ellos, es decir, que nunca regresen. Primero se debe construir una unidad base, que es la etapa inicial de la colonización en Marte. Dentro de esto, se construirán refugios aquí donde se hará el arreglo para que estos colonos marcianos vivan. Aquí se harán todos los experimentos e investigaciones científicas. Además, en estos refugios especiales también habrá algunos invernaderos especiales donde se llevará a cabo la agricultura. Así es, esta civilización humana que irá a establecerse en Marte tendrá que volverse completamente autosuficiente. Primero deberán organizar su suministro de alimentos y luego gestionar su vida diaria por sí mismos. Los científicos ya han empezado a hacer esto. Así es, los científicos han creado un ambiente aquí en la Tierra que es similar al que encontraremos en Marte. En estas mismas condiciones se han construido algunas cámaras verdes donde el calor, la luz y el agua están en un ambiente controlado y limitado. Como resultado de este experimento, los científicos obtuvieron vegetales muy bien cultivados. Encontraron papas, tomates, zanahorias y trigo que se parecen a los marcianos. Mark Watney preparó fertilizante en Marte con sus propios desechos. Ahora, como en el suelo de Marte existen todos los elementos necesarios para cultivar cosechas, excepto el nitrógeno. Entonces también podremos conseguir fertilizante orgánico. Y en cuanto a cómo conseguir agua aquí, ese asunto también es bastante simple. De hecho, el oxígeno y el hidrógeno que hasta ahora hemos estado usando como combustible para jets de esa manera, al principio podremos arreglárnoslas para conseguir agua. Pero cuando tengamos que hacer esto a gran escala, ¿de dónde vamos a sacar tanto oxígeno y gas hidrógeno? No se preocupen, también hay una solución para esta duda, estaremos completamente listos para lanzar Daras. Sí, estamos hablando de la terraformación, una misión en la que artificialmente, es decir, de manera artificial, Marte será calentado para aumentar la temperatura global del planeta rojo. Sí, esto en el futuro ayudará a germinar la semilla de la vida en la superficie muerta de Marte. En esta fase se llevará a cabo una misión muy grande en Marte, en la que se desplegarán paneles de vidrio enormes aquí. Estos enormes vidrios reflejarán la luz que viene del Sol hacia la atmósfera de Marte, lo que hará que el calor quede atrapado en Marte. El dióxido de carbono en Marte acelerará aún más este proceso durante su desarrollo. Al mismo tiempo, también se estará trabajando en la atmósfera de Marte. Según nuestra información, hace millones de años, cuando Marte perdió su magnetosfera, destruyó su atmósfera de un solo golpe. Para cuando lleguemos a este punto, nuestra colonia marciana ya estará bastante desarrollada. Ahora, los humanos ya habremos establecido diferentes asentamientos permanentes en todo Marte. Para entonces, el primer grupo de colonos marcianos ya habrá muerto. En cuanto al tema de la terraformación, es posible que durante algunos años más siga siendo de esta manera: calentar Marte, sanar su ambiente y...
Entonces, y después de que en Marte nazca un ciclo activo de agua, la atmósfera sofocante de aquí desaparece. Hasta entonces, los humanos tendrán que vivir en Marte tal como lo hicieron el primer día que llegaron aquí. Es decir, ¿todavía no pueden salir al aire libre? No pueden caminar libremente en Marte, deberán usar trajes presurizados y oxígeno. Feliz y sencillo. Este objeto cilíndrico visto en Marte, ¿cuál es la verdad detrás de esto? Se encontraron pruebas de vida en Marte, pero la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio las rechazó por completo. ¿Por qué más de 15 misiones fallaron al ir detrás de Marte y las antiguas civilizaciones? La verdad, Marte siempre ha sido una fascinación para nosotros, esa esfera roja y brillante. Desde el principio hemos creído que hay una gran conexión entre Marte y la Tierra. ¿Viven dioses allí y existe alguna vida inteligente en Marte? Los antiguos siempre pensaban eso. Su color rojo ciertamente les daba miedo, pero consideraban a Marte como un dios. El dios de la guerra, Augusto, un emperador romano, mandó construir varios templos en honor a su dios Marte. Cuando había guerra, sus estrategias se planeaban ahí mismo. Las puertas del templo de Marte se abrían para mantener la conexión con ese Marte. En la historia hubo esas iniciativas. En 1534 a.C., astrónomos egipcios hicieron un mapa estelar que incluía a Marte. Aproximadamente 250 años después, los egipcios representaron a Marte de esta manera en el techo de la tumba de Seti el I. Algunas civilizaciones le temían a Marte y a su ira. La civilización maya, Marte también aparece en sus calendarios y libros. Al final, todas estas cosas apuntaban a un gran vínculo entre nosotros y Marte. ¿Por qué todas estas civilizaciones, a pesar de estar separadas unas de otras, nos están dando la misma pista? ¿Por qué nosotros, los humanos, dominamos la Tierra considerando lo rápido que hemos evolucionado? ¿Por qué la evolución ha sido tan lenta para todas las demás especies que viven en esta Tierra? ¿De verdad vinieron ángeles a la Tierra que nos dieron tanto conocimiento? En todas las religiones del mundo se han escrito relatos sobre ángeles que vinieron del cielo fuera de la Tierra. Y hoy en día, como saben, si queremos señalar hacia el cielo, señalamos hacia el espacio, hacia esas estrellas. Si simplemente reemplazamos la palabra cielo por espacio, la imagen comienza a volverse más clara. ¿Realmente nuestra creación fue hecha por alguien que viajó por el espacio o vinieron a darnos algún tipo de conocimiento? ¿A quienes hoy llamamos dioses? ¿Cuántas posibilidades hay de que hayan sido viajeros espaciales de Marte? En 1849, durante la expedición a Mesopotamia, se descubrieron textos sobre la civilización sumeria. Cuando fueron descifrados, resultaron ser sobre el dios más antiguo de la antigua civilización sumeria de este mundo, Anunnaki. Eran ángeles que vinieron de otro mundo. Usaron sus genes para crear un humano híbrido llamado Adamu. Crearon un ejército completo de esclavos humanos, bastante inteligentes para extraer oro de la tierra, siendo ese primer humano de la tierra. Los Anunnaki construyeron muchas estructuras en su tiempo y al irse nos dejaron conocimientos sobre agricultura, arquitectura, matemáticas, música y escritura. Estos lagos nos cuentan mucho sobre las civilizaciones antiguas y también revelan cuál es su conexión con los extraterrestres. ¿Eran los Anunnaki marcianos que vinieron a la Tierra en busca de oro para salvar su planeta? ¿Y existe todavía vida inteligente en Marte? Hay algunos eventos que nos llevan a pensar que podría haber formas de vida inteligente en Marte. Por ejemplo, la misión Phobos 2 de la Unión Soviética. Esta misión vio algo en Marte para lo cual nadie en la Tierra tenía una explicación. En 1988, la Unión Soviética lanza dos misiones gemelas para explorar Marte. Phobos 1 y Phobos 2 van a explorar Marte.
Phobos 1 desaparece en el camino. Desaparece. Eso es porque después de perder la conexión, no se sabe a dónde fue la nave espacial o dónde no. Se dio la explicación de que por eso Phobos 1 tuvo un accidente en el camino. De alguna manera, Phobos 2 logra llegar al planeta rojo. Tan pronto como Phobos 2 llega a Marte, también empieza a tener problemas. Los 3 procesadores del sistema de control de vuelo en Phobos 2 repentinamente se comportan de forma extraña. Uno de ellos falla por completo y los otros 2 también estaban teniendo problemas. El 27 de marzo de 1989, Phobos 2 debía fotografiar la luna Phobos de Marte. Esta nave espacial estaba a punto de pasar detrás de Marte y su conexión con el control terrestre en la Tierra se iba a perder por un tiempo. En este proceso, la nave espacial normalmente permanece fuera de comunicación por 1 hora o 1 hora y media como máximo, pero pasaron 4 horas. No había rastro de la nave espacial. De repente, llega una señal, pero era una señal que no se pudo descifrar. En su último momento, Phobos 2 envió una foto en la que se veía una gran sombra oscura en la superficie de Marte. Esta fue la última foto enviada por la nave espacial. Esta foto fue tomada cuando algo chocó contra Phobos 2. De pronto, la nave empezó a girar. Ahora la pregunta era, ¿qué era esa sombra oscura? Esa sombra no pertenecía a ninguno de los satélites de Marte, ni Phobos ni Deimos. Parecía un objeto volador no identificado, delgado, con forma elíptica, como la forma de un cigarro. En ese momento, el presidente de la Unión Soviética hizo una declaración muy cautelosa sobre esa foto, diciendo que en una imagen había una forma realmente extraña. El objeto fue capturado entre la nave espacial y Marte. Fue una declaración precisa para mantener el enfoque en la nave y Marte. Pero en una conferencia de ovnis en 1991, un ex militar de la Unión Soviética dijo esto: puedes considerarla como la primera foto filtrada de una nave nodriza alienígena encontrada en nuestro sistema solar. Después de esa última transmisión, la sonda desaparece misteriosamente y nunca más se logra comunicar con ella. ¿Acaso un rayo de energía chocó contra Phobos 2 y qué hay de ese objeto con forma de cigarro? El primer objeto interestelar que hallamos recientemente fue parecido a Oumuamua. ¿Realmente alguien está viajando interestelarmente por ahí? ¿De verdad hay extraterrestres viviendo en Marte? Buena pregunta. ¿Hay alguna civilización viviendo bajo tierra en Marte? Quizás los habitantes de Marte aprendieron a vivir bajo tierra para protegerse de la peligrosa radiación del Sol. ¿Quién sabe? Tal vez incluso tengan miedo de salir a la superficie de Marte. ¿Quién sabe? Tal vez no puedan soportar esa radiación. Puede ser que estén luchando para salvar su civilización. Quizás se fueron bajo tierra hace millones de años y luego la tormenta solar destruyó Marte. Una civilización marciana tal vez vive justo en nuestro vecindario, pero no podemos verla. Si no, ¿qué tipo de energía es la que nos está impidiendo explorar Marte? Esta nave espacial no fue la única que desapareció detrás de Marte. Datos de vuelo y las señales que estaba enviando. Si la nave espacial se pierde, todo se acaba. Solo podemos suponer qué le pudo haber pasado. Para ese solo incidente, se presentan el número de posibles eventos. Pero la verdad es lo que realmente le pasó a esa nave espacial. Esos datos que probablemente grabó, pero que nunca pudo enviar. La nave espacial Nozomi de la misión japonesa a Marte se averió en el camino. El Mars 96 de Rusia se estrelló en la atmósfera de la Tierra. El Mars Polar Lander de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio se perdió 99 segundos antes de llegar a Marte. No se pudo volver a comunicar con él y se quemó en la atmósfera marciana. Ups, pobre nave espacial. Se dijo que se usaron unidades inglesas para programar la nave espacial, mientras que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio había pedido que se programara en unidades métricas.
La nave espacial fue construida por una empresa llamada Lockheed Martin. Por todos estos errores, la nave espacial se revisa 2 o 3 veces. Se llamó la maldición de Marte. En 1901, Nikola Tesla afirmó que había recibido señales de comunicación por radio desde Marte, y su declaración fue ampliamente publicada por la prensa. Entonces, ¿tenía razón Tesla? ¿Realmente intentó comunicarse con vida extraterrestre alienígena? Pero ningún científico en la Tierra le prestó atención a lo que dijo. Quién sabe, tal vez los marcianos intentaron comunicarse cuando tuvieron la oportunidad. Así como lo estamos haciendo hoy, la famosa ecuación de Drake. Esta dice que en nuestra galaxia hay millones y millones de planetas donde podrían existir civilizaciones, pero puede que existan o no. Eso trata de civilizaciones lejanas, pero algunos teóricos también creen que alguna vez hubo una civilización inteligente en Marte, pero volverse demasiado avanzada fue su perdición, pero se perdió. Quién sabe, tal vez alguna generación de estos marcianos todavía se mantiene viva hasta hoy y no quieren mostrarse. En septiembre de 1975, durante la misión Viking de Marte de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ocurre el evento más misterioso. Para buscar vida, los Viking hicieron pruebas en Marte, pero sus resultados fueron controvertidos. Se creía que los organismos vivos liberan CO2, es decir, dióxido de carbono. Y para probar esto, las muestras de suelo marciano se mantuvieron en el tubo de muestras del Viking durante 7 días. Tras 7 días de monitoreo, se observaron burbujas en el tubo de muestras. Según la definición de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, esto indicaba vida en Marte. Sin embargo, una prueba buscaba materia orgánica. Que se realizó para encontrar materia orgánica resultó fallida. Para una prueba de vida en Marte, una prueba requería 30 millones de bacterias por unidad de muestra de suelo, mientras que la otra solo necesitaba 30. En la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio se formaron 2 opiniones sobre estos resultados. Todos los resultados fueron positivos y se había encontrado vida en Marte por primera vez, y esas pruebas nunca se volvieron a realizar en Marte. Pero a pesar de tantos fracasos en Marte, se siguen gastando miles de millones de dólares. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Está la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y las demás agencias espaciales ocultándonos algo? Ya se han presentado pruebas de la existencia de agua, metano y materia orgánica en Marte. Pero si realmente hay alguna raza alienígena desarrollándose allí, esa pregunta sigue quedando solo para el público en general. Se dice que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio realiza muchas expediciones alienígenas. La información sobre esto siempre se mantiene en secreto, así que los alienígenas de Marte también nos han sido ocultados. Sobre este tema tenemos menos respuestas de las que quisiéramos. Tenemos muchas preguntas frente a nosotros. Todos esos eventos que ocurrieron en Marte refuerzan la posibilidad de los extraterrestres. La última imagen de Phobos EE, su misterio nunca salió a la luz. En este universo infinito, las cosas que dan origen a la vida están esparcidas por todas partes. Esto se ejemplifica en la temporada de lluvias. Seguramente habrás notado que tan pronto como empieza a llover, empiezan a nacer nuevos tipos de seres vivos por todas partes. Ya sean estas ranas que saltan en el agua de lluvia o los muchos insectos que establecen su hogar en el aire libre. De verdad, este universo nació con capacidades ilimitadas para sostener la vida, cuyo resultado podemos ver hoy en día. El propio planeta en el que existimos, la Tierra, también es una reacción de esta acción. En este caso, surge la pregunta ante nosotros, si en realidad existe vida en las partículas de este universo. Entonces, ¿por qué nuestra búsqueda aún no ha llegado a su fin?
¿Por qué, tras tantos años de esfuerzo, seguimos sin resultados? Bueno, todas estas dudas pueden resolverse gracias a nuestro planeta vecino, Marte, al cual estamos a punto de llevarlos en un viaje. Mientras tanto, vamos a descubrir qué fue lo que sucedió en el pasado para que, de repente, la vida desapareciera de este planeta verde y lleno de vida. Y en realidad, ¿qué les pasó a las criaturas que solían vivir en Marte? ¿También desaparecieron en la catástrofe que ocurrió en Marte y se convirtieron en polvo? ¿O la vida que vemos hoy en la Tierra es en realidad un regalo de esos mismos habitantes de Marte? Para responder a todas estas preguntas y conocer las noticias sobre los cambios de clima en Marte, asegúrate de ver este documental hasta el final. Antes de que hablemos de Marte y de las pruebas de vida antigua que existen allí, ven. Hablemos un poco sobre la extraña ecuación de la vida en este vasto universo. Aquí hay algo seguro, y es que nuestro universo está hecho con una energía ilimitada para crear vida. Aquí, en cada momento, la vida se crea y se destruye. Mientras tanto, en ciertas circunstancias especiales, esta vida también viaja de un lugar a otro. Más adelante hablaremos sobre la posibilidad de que la vida se haya transferido de Marte a la Tierra. Por ahora, lo importante para nosotros es cómo se formó Marte y el origen de la vida ahí. Para comprender esta secuencia de eventos, debemos retroceder y observar el origen del sistema solar. Esto ocurrió hace unos 4.500 millones de años, cuando la nebulosa de Orión, ubicada en el centro de la galaxia Vía Láctea, dio nacimiento a una estrella. Esta estrella era muy grande y caliente. Al estar en su etapa inicial, tuvo muchos cambios internos y externos, lo que formó nuestros planetas. Ahora, obviamente, cuando nuestros planetas se formaron de esta misma bola de fuego ardiente, también debieron haber sido muy calientes. En ese caso, también ardieron millones de años por los gases y el calor del Sol. Pero con el paso del tiempo, el fuego dentro de ellos se fue apagando. El hidrógeno y el helio presentes en ellos, al ser ligeros, se elevaron, y gases como el nitrógeno y el oxígeno se asentaron en la superficie. Sin embargo, este desarrollo del sistema solar ocurrió en dos fases diferentes. Una fase consistía en planetas rocosos formados por rocas sólidas, mientras que los planetas que se alejaron mucho del Sol estaban completamente formados por gases. En esta familia de 8 planetas, uno era Marte, donde según esta teoría, la vida surgió por primera vez. Sí, la vida surgió en Marte incluso antes que en la Tierra. Marte era el planeta que, después de recibir el calor del Sol, se había enfriado. La temperatura allí era ideal para el origen de la vida. En esas condiciones, los factores que apoyan la vida surgieron aquí primero. Esos mismos factores que hoy estamos buscando en todo el planeta Marte. Sí, estamos hablando del agua marciana, que hace 2.000 millones de años existía en la superficie de Marte en forma de lagos, océanos y ríos. En estos océanos llenos de agua líquida, la vida respiró por primera vez. De hecho, esta vida existía en forma de microorganismos o, en otras palabras, microbios. Las teorías sugieren que el origen de la vida en cualquier planeta primero ocurre en forma de estas bacterias, y ahora esta vida bacteriana crece a través de diferentes variaciones biológicas, así que toma la forma de una civilización avanzada. Al igual que nosotros los humanos, los científicos creen que la vida en Marte también se habría desarrollado de manera gradual en diferentes etapas. Allí también estos seres primero habrían salido del agua y llegado a las tierras secas. Con el tiempo, probablemente se volvieron criaturas muy inteligentes y racionales, parecidas a los humanos. Este sistema de Marte lo hace similar a la Tierra actual. Ahora llega al punto en que la vida puede surgir y evolucionar allí, y así comienza el viaje de la vida en Marte. Aquí, al igual que en nuestra Tierra, la vida también empieza a florecer. En el contexto de Marte, tal vez estés imaginando algo así, pero aquí recortamos las alas de tu imaginación y lo llevamos al terreno de la realidad. De hecho, esta experiencia de vida en Marte nunca fue tan emocionante, ni tampoco pudo atravesar tantas etapas. El final de esta historia llegó mucho antes de lo que pensábamos. De hecho, cuando esta forma microbiana de vida estaba prosperando en los reservorios de Marte, de repente ocurrió algo que acabó completamente con la vida en el planeta.
De hecho, ese suceso fue el impacto de un asteroide en Marte que destruyó por completo la vida que estaba surgiendo en el planeta. Según esta hipótesis, un asteroide que venía a gran velocidad entra repentinamente en la atmósfera de Marte y en cuestión de segundos, al chocar con la superficie, crea una escena de destrucción que es difícil incluso de imaginar. El impacto fue tan devastador que creó un enorme cráter en una zona del tamaño de Estados Unidos. Todos los materiales presentes en la superficie de Marte, desde el polvo más fino y pequeñas piedras hasta enormes rocas, se rompieron y se dispersaron en pedazos. Se levantó tal nube de polvo en el cielo que cubrió todo Marte bajo su sombra. En ausencia de la luz del sol, una oscuridad total cubrió todo el planeta Marte. Los factores de soporte vital desarrollados durante miles de años ahora empezaron a morir lentamente. Y ahora, esta historia avanza rápidamente hasta llegar a nuestros días actuales. Hoy Marte es un planeta muerto y árido. Aquí no hay aire para respirar ni agua para saciar la sed y casi es imposible imaginar la existencia de vida. Así como Marte fue testigo de esta devastación, la Tierra también estaba en una situación similar. Hasta ese momento, la Tierra seguía siendo una bola caliente y ardiente. Un enorme asteroide chocó con esta Tierra abrasada por las llamas, dividiendo esta esfera en dos partes. Vivimos en el pedazo más grande y al pedazo más pequeño lo llamamos la Luna. Mientras que en Marte este impacto destruyó la vida, en la Tierra este mismo impacto hizo posible la vida. De hecho, fue una coincidencia realmente milagrosa que provocó que en el futuro comenzaran a formarse ciertas condiciones en la Tierra que iban a transformar este planeta ardiente y abrasador en un planeta verde y lleno de vida. ¿Dónde? ¿En la Tierra? ¿Dónde? Pero como dicen, incluso el rayo de luz más pequeño es suficiente para atravesar la oscuridad. Con una luz así, Marte también comenzó su transformación. Después de una colisión devastadora con un asteroide, una vez más, algo así sucedió aquí. Pero aún quedaban muchas fuentes de agua subterránea debajo de la superficie de Marte, y esa agua subterránea, al entrar en contacto con los volcanes, después de un tiempo, se evaporó y se elevó a la atmósfera marciana. En ese ambiente, en la atmósfera de Marte, la vida no pudo sobrevivir por mucho tiempo. Debido a que está muy lejos del Sol, hacía mucho frío aquí y ya no quedaba tanto calor en el interior de Marte. Con lo cual pudiera mantenerse caliente. En ese momento, la vida comenzó a surgir allí rápidamente y las plantas también empezaron a echar raíces. Ahora, a partir de aquí, la Tierra solo necesitaba 70 millones de años más. También arrojaremos luz sobre la teoría asombrosa sobre el nacimiento de los seres más inteligentes y sabios de esta creación.